Hola con todos. Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo programa de La Hora Médica. El día de hoy estamos martes 3 de septiembre del año 2019 y vamos a tratar algo muy importante. Vamos a hablar sobre la lumbalgia, pero específicamente sobre la hernia del núcleo pulposo. Vamos a entender cuál es la configuración de la columna vertebral, quién es el médico especialista que tiene que ver de este problema. Vamos a entender en nuestro tercer bloque sobre terminología médica asociada a lo que significa el tema del día de hoy, donde vamos a hablar sobre dolor lumbar, vamos a hablar sobre la columna vertebral, cuál es la disposición de los discos intervertebrales, por qué pasa o causa la hernia del núcleo pulposo. Y en nuestro último bloque estaremos respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos hagan a través de las diferentes redes sociales. Recordemos que estamos en transmisión en vivo, estamos a través de la página de Epistre TV, estamos en la página de Chequéate, que es CHESKEATE, en mi página personal, que es la de Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, y finalmente también a través de YouTube, en nuestra transmisión en vivo, a través del canal que lleva el mismo nombre de mi persona. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida al programa del día de hoy y no dejen de sintonizar y hacer las preguntas que ustedes vean por pertinente. Nuevamente, quien les saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Esto es La Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola con todos nuevamente. Como bien hablamos en la introducción, el día de hoy vamos a tratar un problema importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y por qué tomar en cuenta? Porque si nosotros hacemos un manejo inadecuado de este problema, podríamos terminar con secuelas de manera irreversible. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que un manejo adecuado puede hacer que este problema se corrija y evitar las secuelas que vamos a mencionar. El día de hoy vamos a hablar sobre la lumbalgia asociada a la hernia de núcleo pulposo. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, soy doctor en medicina, tengo la especialidad de cirujano oncólogo, pero lo más importante también es que a través de este canal lo que tratamos es de nosotros compartir información médica para que usted pueda tener ese conocimiento y actuar de manera oportuna. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un problema muy importante. Y es un problema muy importante, si bien es cierto, no relacionado con el cáncer, pero es un problema que tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros entender. El rol que quiero cumplir y estoy cumpliendo hoy en día es el rol de ser comunicador. Quien les habla es un médico que tiene una especialidad, que tiene estudios de grados académicos, como una maestría, un doctorado, y que además ha podido estar en la Universidad de Harvard haciendo lo que es investigación, pero todo ello es para tener el respaldo académico y profesional de que quien está frente a sus pantallas pueda brindarles el mensaje correcto, profesional, que usted se merece. Entonces, el objetivo que nosotros hacemos con ello es cambiar ese paradigma, porque si nosotros esperamos solo que el paciente acuda cuando tiene molestias, como en mi caso, como cirujano oncólogo veo, lamentablemente va a ser muy tarde y cuando querramos hacer algo, no vamos a poder ayudar a las personas. Tengo algún comentario que en un momento, por ejemplo, en mi canal en YouTube me dijeron, doctor, usted debe estar, probablemente se debe sentir, dijeron la palabra inútil, porque cada vez que entra a una cirugía, ve probablemente que no puede hacer mucho y ya sabe el pronóstico del paciente. Y yo respondí, y van a ver el video cuando ustedes gusten, lo encuentran en mi canal en YouTube, y ahí está el comentario que les digo, y yo escribí a la persona de manera respetuosa y le dije, no, al contrario, inútil no me siento triste. Me siento triste como una persona que tiene una enfermedad que tiene varios años en producirse, en mi caso hablando como el cáncer, llega
después de tantos años cuando la enfermedad ya está avanzada, cuando la enfermedad no hay nada que hacer, cuando en la enfermedad el pronóstico es pésimo. Entonces yo le digo a esta persona que me escribió, que es una dama, inútil no, triste. La respuesta es triste. ¿Y por qué? Porque no hemos hecho nada por ello. Es por eso que cuando me invitaron a poder ser parte de este programa, a ser parte de lo que es la parte de este cambio de paradigmas, no dudé ni un segundo en decir sí. ¿Por qué? Porque se alinea a lo que queremos hacer. Muchas veces piensan que la persona que está a través de las redes sociales o que está a través de canales en YouTube o conocer términos como Community Manager, Instagram o lo que es la parte de Facebook, YouTube. Entonces son cuentas que las personas que están ahí solo son para hacer diversión, comedia o entretenimiento. Y eso es lo que estamos cambiando. Y no somos los únicos. Felizmente a nivel mundial existen varios médicos que han roto ese paradigma. ¿Y que han roto ese paradigma para qué? Para cambiar la forma de hacer medicina. Así que estamos haciendo ello. Y lo más importante ha sido estar preparados para poder estar frente a su pantalla. Y no estamos en este momento en entretenimiento porque nuestro rubro, canal o lo que es la parte de categoría no es entretenimiento. Existen canales para entretenimiento. Lo que nosotros hacemos es compartir conocimientos y eso lo vamos a seguir haciendo. De manera como lo estamos haciendo ahora, autónomos, de manera en que nosotros seguimos compartiendo nuestros conocimientos y lo más importante, que somos parte del protagonismo del cambio que se requiere en la medicina. Porque si yo voy a estar con los brazos cruzados sentados en un consultorio, que lo hago, que tengo mi consultorio y cualquier duda, cualquier molestia, encantado de poder ayudarlos, pero si solo voy a estar esperando a que las personas lleguen con enfermedad avanzada, no ha servido de nada haber estudiado tanto. Así que vamos a hacer ello, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir compartiendo conocimiento y lo más importante, vamos y somos protagonistas de ese cambio que se requiere en la medicina. Bueno, hablando de esta introducción bastante importante, vamos a hablar el tema del día de hoy, que es la lumbalgia asociada a lo que se refiere la hernia de núcleo pulposo. Así que vamos con la primera noticia. Vamos con la primera noticia de producción, con el primer mensaje que vamos a compartir en este blog. Bueno, como ven en sus pantallas, tenemos hernia de núcleo pulposo, causas, síntomas y tratamientos. Las hernias, en primer lugar, hay que definir hernia como la protrusión. ¿Qué es la protrusión? Es la salida de una estructura a través de un orificio natural que generalmente está refortalecido y que no se manifiesta esta salida o esta protrusión. Hablamos de varias hernias, tenemos hernias inguinales, hernias crurales, hernias femorales, hernias especiales como la hernia de Spiegel, tenemos la hernia semilunar, tenemos la hernia de Littré, que es un tema muy importante en cirugía general, las hernias, porque son de la pared abdominal. Existen hernias lumbales también, pero como se llaman las hernias petit menor o lo que es mal menor, pero también existen hernias en la parte de neurocirugía. Y hablamos de la columna vertebral. Entonces, las hernias del núcleo pulposo son una patología degenerativa, es decir, que pasa en el tiempo, de la columna vertebral y que se puede presentar de manera aguda, es decir, de un momento a otro, o puede ser a causa de un traumatismo o sobrecarga en la columna vertebral. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta información para evitar un problema en el futuro. Porque probablemente hoy día nos estén escuchando personas que tienen más de 40 o 50 años y que son propensas por la edad a tener un problema si no aprendemos a cuidar nuestra columna. Entonces, acá tenemos algo muy importante. Hay un doctor que es de una clínica española, que es el doctor Marcelo Parra, que es un neurocirujano. Él menciona que las hernias del núcleo pulposo pueden aparecer en cualquier lugar de la columna, pero comúnmente se producen en la región lumbar. Por eso es que la manifestación inicial es la lumbalgia, es dolor en la espalda en la parte baja. Entonces tenemos acá que esto trae un problema muy importante a la salud, un impacto económico. ¿Por qué? Porque es una causa frecuente de incapacidad laboral en personas menores de 50 años. Entonces acá es algo muy importante. Muchas veces los gobiernos
no evalúan o no ven la problemática de las enfermedades en el aspecto económico. Es un tema muy importante que siempre voy publicando con respecto al cáncer. No vemos los años que uno pierde por enfermedad. Imagínense que un cáncer de testículo que se presenta generalmente entre los 15 y 35 años y termina con la muerte de esa persona antes de los 30 años, es decir, le hemos robado a una persona, aparte de los sueños, de la familia y todas las cosas, hemos quitado todos esos años de logro personal. Si una persona tiene una sobrevida hasta los 70, 80 años y se muere a los 30, hemos perdido 40 años. Si fuera 70, hemos perdido 50 años si fuese 80 años, que era su sobrevida. 50 años de producción económica, de familia, de varias cosas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que dice el doctor Marcelo Parra. Vamos con la segunda información, la segunda noticia. Dice, causas de la hernia de disco. Entonces, esta lumbalgia que estamos refiriendo, que es el dolor bajo, está asociado entonces en una de las causas a lo que se conoce como la hernia del disco. Entonces dice, la hernia de disco puede ser resultado de un desgaste gradual de la columna, pero también, ojo, bien claro, secundaria a esfuerzos físicos, traumatismos agudos. A medida que envejecemos, los discos vertebrales pierden su hidratación. Entre esto lo que hace que se vuelvan menos elásticos y se vuelvan susceptibles al desgarro o a la rotura. Entonces, es muy importante entender que conforme va pasando la edad, los esfuerzos físicos en nuestra espalda podrían conllevar a un problema como esto. Entonces, es muy importante el rol de la prevención. Entonces, si usted es una persona que está escuchando y que ya tiene más de 30, 35 años, su columna ya no es como la columna de una persona menor y hay que tomar en cuenta ello. Usted podría estar en riesgo de hacer una hernia del núcleo pulposo. Vamos con la siguiente noticia, vamos con producción. Con la noticia número 3, es una noticia que salió de Medline Plus, que es una guía, que es un directorio para lo que es información médica, y dice hernia discal. Ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer lo más importante sobre los nervios. Vamos a aprender en nuestro segundo bloque la anatomía de la columna vertebral y por eso es muy importante entender los nervios que están cercanos a la médula espinal. El problema del núcleo pulposo, la hernia del núcleo pulposo, no es la misma hernia, sino la compresión que puede hacer a los nervios que salen de la columna vertebral. Y estos nervios tienen que ver con sensibilidad y con motricidad. Entonces, si hay un daño permanente en estos nervios, ¿qué va a pasar? Vamos a perder una función importante y quizás de manera irreversible. Por eso es muy importante tomar en cuenta esta información. Vamos con la noticia o con la información número 4 que nos va a ayudar un poco a entender. Como ven ustedes en pantalla, vamos a ver las causas de la hernia del disco. Los huesos, las vértebras en este caso de la columna, protegen a los nervios que salen del cerebro y bajan por la espalda para formar la médula espinal, ¿correcto? Entonces tenemos lo que es el encéfalo, que es toda la masa cerebral que está en nuestro cráneo, y de ahí sale sale el tronco encefálico y finalmente ya en la columna sale la médula espinal. Entonces, las raíces nerviosas de los nervios son largos, que se desprenden de la médula espinal y salen por la columna por entre cada vértebra. Entonces vemos un gráfico y en este gráfico estamos viendo que existen vértebras cervicales, dorsales, lumbares. Existen 7 vértebras cervicales, existen 12 vértebras torácicas o dorsales y 5 vértebras lumbares. Luego viene el coxis y el sacro y el coxis. Entonces las vértebras de la columna están separadas por discos, o sea, las vértebras entre hueso y hueso hay una estructura fibrosa, gelatinosa. Estos son los discos. ¿Para qué sirven? Para amortiguar la columna vertebral y dejan el espacio entre las vértebras que permite el movimiento entre las vértebras, lo cual nos ayuda a poder agacharnos y estirarnos. Entonces, los discos intervertebrales tienen la función de hacer la parte de almohadillas o amortiguadores en la columna vertebral. Entonces, es muy importante que intervienen en movimientos como agacharse o estirarse. Vamos a la siguiente noticia, a la siguiente información. Con una hernia discal, el disco puede salir de su lugar, eso se llama hernia, o romperse a causa de la lesión o distensión.
Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Hemos entendido que a través de las estructuras entre vértebra y vértebra salen los nervios de la médula espinal y esto puede conllevar a dolor, a entumecimiento o debilidad. La parte baja, región lumbar, hemos hablado de cervical, torácico o dorsal y lumbar de la columna, es el área más comúnmente afectada por la hernia de disco. Los discos del cuello están en la segunda área más común afectada y los discos torácicos rara vez son comprometidos. Entonces, si tenemos hernia del núcleo, vamos a hablar sobre todo, en primer lugar, la parte lumbar que está atrás, en la parte inferior, y la parte cervical, como segundo lado. Las vértebras de la columna torácica prácticamente es raro que sufran este problema. Entonces dice, la hernia discal es una causa de radiculopatía. ¿Qué es eso? Radículo habla de raíz nerviosa, patía habla de enfermedad. Entonces un problema de la enfermedad de los nervios. De los nervios, estamos hablando de los nervios periféricos que salen de la médula espinal. Las hernias discales ocurren con mayor frecuencia en hombres de edad media y edad avanzada, generalmente de una actividad extenuante. Por eso es muy importante de que muchas veces las personas ya en edad media o en edad mayor creen que son los jóvenes que fueron en un momento y levantan peso, hacen cosas y no saben que su columna está exponiéndose. Es muy importante saber cómo uno va a levantar un peso, flexionar las rodillas, mantener siempre la espalda protegida. El hacer ejercicio muchas veces sin tener estos cuidados podría terminar en una hernia del disco, hay que tener en cuenta ello. Otros factores que pueden incluir son, por eso le decíamos, levantar objetos pesados, tener sobrepeso, obviamente cuando hay sobrepeso, obesidad, la columna trabaja mucho más, doblar o torcer repetidamente la espalda baja, sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas, tener un estilo de vida sedentario, el tabaquismo. Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta en esta patología. Vamos a la siguiente información. Vamos a la siguiente información donde vamos a aprender sobre lo que es la parte del dolor. El dolor ocurre con mayor frecuencia en un lado del cuerpo. Los síntomas van a depender del sitio de la lesión. Entonces, con una hernia del disco en la región lumbar, usted puede tener un dolor punzante en la parte inferior, en la parte de la pierna, caderas, glúteos y tener un entumecimiento de estas partes. Puede experimentar también dolor con entumecimiento en la parte posterior de la pantorrilla o la planta del pie. La misma pierna también puede sentirse débil y esto es por el daño que está dándose a nivel de los nervios. Cuando una hernia es del cuello, puede tener dolor al mover el cuello, puede tener un dolor profundo cerca o encima del omóplato, es decir, la parte de la escápula, o puede tener un dolor que se irradia al brazo, al antebrazo y a los dedos de la mano. Entonces también puede presentar entumecimiento a lo largo del hombro, antebrazo y dedos de la mano. Entonces es muy importante entonces que una de las molestias que va a tener una persona que está sufriendo de una hernia del disco es dolor. Otra es debilidad, otra es entumecimiento. Bueno, vamos a la siguiente información. Hablamos sobre tratamiento. Ojo, el primer tratamiento, lo que busca cuando hay una hernia discal es reposo y analgésicos. Entonces, la primera escalera, la primera grada en el manejo de una hernia discal va a ser el manejo sintomático. Manejar el dolor, manejar lo que es el reposo para que el paciente vaya siguiendo los demás pasos que ya vienen a continuación. Medicamentos. Los AINES, tomar analgésicos, los narcóticos, los medicamentos para calmar los nervios, relajantes musculares, son medicamentos que pueden ayudar. Cambios de estilo de vida. Si hay sobrepeso hay que bajar, si hay tabaquismo hay que dejarlo, si levantamos peso ya no podemos hacerlo. Las inyecciones. Vamos a la siguiente información. Tenemos las inyecciones. Las inyecciones con medicamentos esteroideos en la zona de la espalda localizada a nivel de la hernia pueden ayudar a controlar el dolor. Son inyecciones que uno coloca en la zona del dolor. Estas inyecciones reducen la inflamación porque estamos hablando de corticoides y de esta manera ayuda un poco al paciente a tener mejoría de sus síntomas. Vamos a un punto muy importante, la siguiente noticia, que es la cirugía. Entonces tenemos acá la cirugía. La cirugía puede ser una opción, ojo, si los síntomas no desaparecen con los tratamientos indicados. Una de las cirugías es la disectomía, que consiste en extirpar parte o la totalidad del disco. Algo muy importante, quien maneja esta cirugía lo hace el neurocirujano.
Muchas veces creemos que como el traumatólogo maneja los huesos, porque si tengo una fractura, uno va al traumatólogo, entonces tenemos que tener en cuenta que no es así. Bueno, vamos a una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando sobre este tema. Hola con todos, bueno, estamos de vuelta en el programa La Hora Médica. En este segundo bloque vamos a entender qué es la médula, qué es la columna vertebral y sobre todo en qué consiste una cirugía con respecto al problema que estamos hablando hoy. Hoy día estamos hablando sobre la lumbalgia, sobre todo causado por la hernia del núcleo pulposo. Bueno, vamos con producción para entender un poco ello. Como ustedes verán en la imagen que va a verse en sus pantallas, la columna vertebral es la estructura, es un eje que permite, uno, mantener la estabilidad del cuerpo, permite, dos, la conexión de las extremidades, porque tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores se conectan a la columna a través de estructuras como lo que es la pelvis o el hombro, y de esta manera tenemos el esqueleto axial y el esqueleto de lo que serían las extremidades. Entonces, pero algo también muy importante en tercer lugar que tiene que ver la columna vertebral es que es el canal de la médula espinal. ¿Y qué es la médula espinal? La médula espinal es un cordón blanquecino que lleva los impulsos nerviosos del cerebro a los 31 pares de los nervios radiquídeos que tiene el organismo. Entonces, la columna cumple un rol muy importante. Cuando tenemos nosotros lo que es la hernia del núcleo, tenemos que nosotros corregir ese problema. ¿Por qué? Porque la hernia del núcleo va a traer una condición que significa la compresión de los nervios raquídeos, situación que se conoce en medicina como radiculopatía. Entonces, como ustedes ven en la imagen, el hecho de que la médula esté comprimiéndose a nivel de sus nervios raquídeos, lo que va a conllevar es que la función de estos nervios no sea adecuada y esto va a llevar, si no se corrige a tiempo, a un proceso irreversible. Imagínense si ese nervio tiene que ver con la motilidad de la pierna o del dedo o la sensibilidad. Esa persona puede quedar con esa disfunción permanente. Por eso es muy importante actuar a tiempo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la cirugía de lo que significa en este caso, la hernia de núcleo, la hernia discal? El término de la cirugía se llama disectomía. Entonces viene como sacar el disco. Esta cirugía consiste en lo siguiente. Como ustedes ven en su pantalla, tenemos nosotros al paciente en decúbito dorsal, que significa que está en una sala de operaciones bajo anestesia y está echado boca arriba. Una vez que está en esta posición, lo que se hace es la apertura, una incisión a nivel del abdomen. La corrección se va a hacer tanto por vía abierta como hay vías cerradas. Las nuevas técnicas están usando técnicas ya mínimamente invasivas. Por la técnica abierta consiste en hacer una incisión, como ustedes ven en la imagen, a nivel del abdomen. Esta incisión en el abdomen lo que va a hacer es llegar a la cavidad abdominal y de esta manera se rechazan todas las vísceras, todos los intestinos, para acceder a lo que significaría la pared posterior del abdomen, que estaría representado por la columna vertebral y todo el plano muscular. Una vez accedido a ello, lo que se va a proceder a hacer es identificar dónde está el problema. Obviamente que para llegar a este punto hemos tenido antes de la cirugía exámenes por imágenes, sobre todo como son la resonancia magnética, la radiografía de columna, la cual nos va a ayudar a identificar dónde está el problema. Entonces, la cirugía se va a centrar ¿en qué? La cirugía se va a centrar en corregir el problema, corregir el defecto, retirar ese disco, dejar el espacio intervertebral en este punto separado y colocar en ese sentido algún tipo de prótesis que permita que ese espacio se mantenga.
Obviamente que el disco ya no va a servir, no va a funcionar. Entonces lo que estás haciendo en este caso es reemplazar el disco. Entonces es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta. Ahora en sus imágenes van a ver lo que consiste el procedimiento con respecto a lo que es cirugía mínimamente invasiva. Al igual que nosotros en la cirugía abdominal tenemos la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, en columna también se está haciendo tratamientos que buscan mejorar la evolución postoperatoria, no condenando al paciente a estar varios días hospitalizado. Recordemos que quien hace este procedimiento es el neurocirujano. Entonces, estos procedimientos lo que van a consistir en grandes rasgos, obviamente el objetivo de este video y de esta parte es entender un poco el procedimiento. Nosotros no somos quien hacemos el procedimiento, solo es un neurocirujano, quien le habla es cirujano oncólogo, entonces, pero igual, más o menos en este punto, nosotros queremos dar una ilustración de lo que significa la cirugía. Al igual que en la cirugía por acceso anterior, en esta cirugía el acceso posterior lo que va a buscar es igual, permitir de que el disco sea reemplazado. Como ven en sus imágenes, entonces se tiene el equipo, este equipo va a ingresar a lo que es la parte de la columna donde está el problema, a través de lo que es mínimamente incisiones y a través de herramientas especiales para esta cirugía mínimamente invasiva, se va a permitir llegar al disco y de esta manera extraerlo. Una vez que está extraído este disco, se va a reemplazar con una prótesis, que esta va a permitir de que el espacio intervertebral se mantenga. Se va a colocar unos reparos metálicos también a nivel de la columna para que se mantenga este espacio intervertebral y de esta manera las raíces nerviosas que nacen de la médula no sean lastimadas. Bueno, hemos tratado de un poquito explicar en qué consiste la cirugía del disco, que es la discectomía. Hemos entendido más o menos un poquito lo que significa, cuál es el procedimiento que se realiza en un problema de hernia de disco o hernia del núcleo pulposo, para que nosotros podamos entender que no debemos llegar a esta situación si podemos evitarla, entendiendo que en la parte primera hemos visto que la edad, el sobrepeso, el ejercicio no bien manejado podría conllevar esta condición. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito tras la pausa a seguir con el programa. Vamos a tener algunos términos médicos con respecto al tema del día de hoy para entender un poco más ello. Estamos en la hora médica por Epice TV, una nueva forma de ver televisión. Con todos, bueno, estamos ya en la tercera parte del programa La Hora Médica. El día de hoy estamos martes 3 de septiembre del año 2019. Hemos tratado un tema muy importante que es la lumbalgia y sobre todo la causa de esta lumbalgia por lo que es la hernia del disco o la hernia del núcleo pulposo. Es, digamos, estructura anatómica que se encuentra entre las vértebras. Bueno, ahora en este bloque vamos a hablar sobre los términos médicos que debemos tomar en cuenta con respecto al tema del día de hoy. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es hernia. ¿Qué es hernia? Hernia se define a la protrusión de un órgano o tejido a través de una apertura normal. Eso es una hernia. Entonces, un tejido normal o un órgano encuentra una debilidad en una estructura anatómica que existe esa apertura, pero digamos está protegida, y es a través de ello que protruye, y eso es el nombre de hernia. Por ejemplo, cuando uno hace una cirugía en el abdomen y a través de la cirugía se dividan los puntos que hemos puesto y sale un tejido como lo que es la parte del ligamento gastrocólico o el epiplo o lo que es la parte de una estructura visceral, esto ya no es una hernia, eso es una eventración. Es una situación que ha sido causada y que esta causa ha debilitado la pared y, bueno, en este caso se produce la protrusión. Entonces, la diferencia entre una hernia y la diferencia entre lo que es la parte de una eventración es que en el primer caso es un agujero natural. Entonces, en el caso que estamos hablando el día de hoy, que es la hernia de disco, el agujero natural va a ser el espacio intervertebral
Y es a través de ese espacio que por la presión o el esfuerzo protruye lo que va a ser el núcleo del disco o el mismo disco. Entonces, ese es el concepto de hernia. Vamos al otro término, disectomía. Disectomía. ¿Qué es la disectomía? La disectomía es la operación para extraer el material de una hernia discal, sobre todo a nivel lumbar, que es la zona más frecuente, que está oprimiendo la raíz del nervio de la médula espinal. Entonces suele hacerse como una microdisectomía hoy en día, que significa procedimientos mínimamente invasivos, en el cual se utiliza un microscopio para visualizar el disco y los nervios. Entonces, la cirugía que se hace o se practica para manejar una hernia del núcleo se llama disectomía. Disectomía, como ustedes ven en su pantalla. Lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? La lumbalgia es el dolor de espalda o el malestar físico que puede tener varias causas. El dolor se localiza en la parte inferior de la espalda generalmente, por eso es la lumbalgia. Entonces entendamos, la lumbalgia o el dolor bajo de espalda no es una enfermedad, es un signo que significa que puede estar causado por varias enfermedades. La semana pasada hablamos sobre un tema muy importante que es la fibromialgia, que generalmente el dorsal no es lumbar, sino es más dorsal, pero también se puede manifestar a este nivel. Entonces, al igual que en la lumbalgia, en el síndrome de bueno, en este caso estamos hablando de la fibromialgia, tenemos que buscar una causa diferencial. Nosotros no podemos definir solo con el dolor lumbalgia y vamos a dar analgésico. Hay que buscar la causa, porque si es una de las causas, como el día de hoy hemos tratado, que es la hernia del disco, entonces es una causa que si no se trata a tiempo podría terminar en una compresión medular y esto terminar con la función de esa persona. Si es una función que tiene que ver con la movilidad de las piernas, podría quedar paralítico. Entonces, muy importante. Y en base a ello va el otro término, radiculopatía. ¿Qué es la radiculopatía? Es la enfermedad de la raíz del nervio. Dentro de los problemas que podemos mencionar, tenemos el pinzamiento del nervio o algunos tumores que puedan comprimir los nervios. Los tipos más comunes son la ciática, la radiculopatía cervical y la radiculopatía torácica. Acá hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cáncer, que es mi tema. Muchas veces el cáncer da metástasis a nivel de huesos y los principales huesos que afectan son las vértebras. Entonces, cuando el hueso está afectado, se va carcomiendo internamente y esto hace de que comprima y colapse la vértebra. Y cuando colapsa, va a ser una compresión medular que se puede manifestar primeramente como una radiculopatía. Entonces, muy importante. Médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Bueno, la médula espinal es un largo cordón blanquecino que se localiza en el canal vertebral y está encargada de transmitir los impulsos nerviosos que vienen desde el encéfalo. Recordemos que el encéfalo es la estructura o la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo hacia los 31 pares de nervios raquídeos, que su función va a ser transmitir el impulso de acá del encéfalo a la parte, en este caso distal o periférica. Finalmente, el otro término que tenemos que tener en cuenta es compresión medular. ¿Qué es la compresión medular? Compresión medular es una condición que causa una alteración de la médula, que generalmente es secundaria a la alteración del canal que la contiene. Como mencionamos hace unos minutos, hemos visto que el cáncer generalmente da metástasis ósea y esta metástasis puede hacer colapsar lo que significaría la vértebra y finalmente terminar lamentablemente en un problema irreversible. Por eso, uno de los manejos cuando uno encuentra metástasis a nivel de columna vertebral, por ejemplo un cáncer de mama que da esta lesión, hemos visto algunos cánceres digestivos que también pueden mandar lesión a los huesos, el cáncer de próstata sobre todo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que tratar esas metástasis, generalmente en base a radioterapia, en el caso de cáncer. ¿Para qué? Para evitar el síndrome de compresión medular. Porque un paciente con un cáncer de mama, un paciente con un cáncer de próstata, que tiene metástasis a nivel de la columna vertebral, puede colapsar esa columna, el paciente puede tener un síndrome de compresión medular, puede haber una laceración, una sección de la médula, y lamentablemente el paciente se queda parapléjico, es decir, no va a volver a caminar. Entonces hay que evitar eso. Y dentro de las urgencias oncológicas, la compresión medular es un paso a manejar. Bueno, quien les hable sobre todo Luis Antonio Pacora Camargo,
Estamos hoy día, martes 3 de septiembre de 2019, hablando sobre lo que es la lumbalgia y sobre todo la hernia del disco. Los invito a una pausa para estar con la parte última del programa. Nuevamente, gracias por acompañarme. Esto es La Hora Médica por Episte TV, una nueva forma de ver televisión. Hola amigos, soy Rubén Jungblut y los espero todos los jueves a las 8 de la noche en Reescribiendo tu Destino, donde conocerás y aprenderás a manejar tu horóscopo con las herramientas de la cosmología. No lo olvides, todos los jueves a las 8 de la noche por Episte TV, una nueva forma de ver televisión. Estamos otra vez de regreso. Gracias por acompañarme. Estamos en la parte final. En este bloque nosotros respondamos algunas preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales. No olvidar que nos pueden ver ustedes a través de las páginas de Chequéate, que es CHSKEATE, la página profesional que tengo también yo, que va con mi nombre, Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, o a través de las páginas de Pistre TV. Este programa también está transmitiéndose en vivo a través de nuestro canal de YouTube. También quiero dar el agradecimiento a todas las personas que me siguen en redes sociales. Sobre todo es muy importante, tenemos en Chequéate 256,000 personas. A través de mi página personal estamos llegando a las 14,000 personas. A través de lo que es YouTube también estamos llegando a las 14,000 personas que nos siguen. Entonces es un logro bastante importante. En YouTube que ya tenemos casi ya 800,000 reproducciones de videos, tenemos más de 180 videos y lo más importante, los invitamos a que se suscriban. Síganme también en mi cuenta de Instagram, en donde también de una u otra manera vamos publicando algunos mensajes. Ya tenemos 26,000 seguidores en Instagram, así que un agradecimiento a todos ustedes. Estamos trabajando constantemente para cambiar la forma de hacer la medicina. No es una tarea fácil. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su comprensión, necesitamos de su aliento. ¿Por qué? Porque muchas veces correr contra la corriente o hacer las cosas diferentes no es una tarea muy fácil, pero bueno, estamos con el compromiso hacia ustedes de que vamos a hacer un cambio en la medicina y pronto estaremos comentándole algunos proyectos nuevos que estamos desarrollando. Les comento también que hemos lanzado el aplicativo Chequéate para México. Entonces es un logro bastante importante. Tenemos un colega, un doctor, el doctor Rubén Aguirre, es un doctor gastroenterólogo que se encuentra en la ciudad de Monterrey y quien él está manejando toda la parte de Chequéate. Así que los amigos mexicanos ya podemos tener una consulta en México en donde vamos a ir trabajando. Yo, el doctor Luis Pacora Camargo, acá en Perú, tanto en las ciudades como Arequipa y Lima, vamos a estar ayudando. Y el doctor Rubén Aguirre en México, sobre todo a través de lo que es la parte de Monterrey y DF, va a estar trabajando con respecto al manejo de las enfermedades y donde poder hacer estudios preventivos para poder nosotros cuidar la salud. Entonces tenemos acá, les doy la invitación para que los amigos mexicanos puedan descargar el aplicativo, lo encuentran como Chequéate MX de México, está ya en iOS y pronto ya está en estos días ya también publicándose en el Play Store para los dispositivos de Android. Entonces es en este punto una herramienta muy importante a tomar en cuenta. Bueno, vamos con las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales, muy importante tomar en cuenta. Doctor, tengo un familiar que es varón y tiene 70 años. Está con dolor a nivel de la espalda y tiene dificultad para caminar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hemos visto en primer lugar en el programa de que uno de los manejos más importantes es hacer el diagnóstico. En el tratamiento vimos que el manejo de la lumbalgia causada por la hernia de núcleo pulposo o la hernia discal tiene que ver con un manejo primero sintomático y después la cirugía. En el caso en particular de la persona que nos escribe, hemos mencionado de que primero tenemos que hacer diagnóstico. No podemos ir a hacer infiltraciones o tratamiento. Recordemos que es una persona varón, tiene 70 años y el cáncer de próstata es un cáncer muy importante a tomar en cuenta. Esta persona tiene que hacerse estudios primero para descartar que no tenga un cáncer de próstata. Por la edad tiene mucho riesgo.
Y si se confirma que tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, hay que hacer una gammagrafía ósea. Gammagrafía ósea, ¿para qué? Para poder demostrar si el dolor o las lesiones o que están causando el dolor a nivel de la espalda son o no metástasis. Entonces, el tratamiento de la hernia del núcleo pulposo o hernia discal se hace cuando tenemos la confirmación del diagnóstico. Cualquier dolor en la espalda no significa exactamente una hernia del núcleo pulposo o una hernia discal. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial, y solo así podremos determinar qué es lo que está pasando para definir un adecuado manejo. Bueno, gracias a la parte de esa pregunta que nos ha podido un poquito explayar el concepto. Bueno, les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa más. Este es nuestro programa, prácticamente ya vamos por el programa 26, así que es un agrado, es algo muy importante poder continuar con ustedes. Bueno, los invito a que puedan ustedes revisar los videos anteriores. Tenemos videos sobre el infarto, tenemos videos sobre la diabetes, sobre la galactorrea, tenemos videos sobre lo que es la parte del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el Helicobacter pylori, tenemos sobre lo que es la parte de la fibromialgia, el video de hoy que hemos hablado sobre lo que es la lumbalgia y la hernia discal. Entonces, vamos contribuyendo de esta manera con nuestros conocimientos para que las personas puedan estar preparadas para cuidar su salud. Nuevamente, quienes habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Yo soy el fundador del proyecto Chequéate, que estamos trabajando día a día para que más personas puedan cuidar su salud. Soy también el autor del libro Cáncer, el enemigo oculto, un libro que está disponible tanto a nivel de digital y lo que es la parte impresa, sobre todo en Perú, pero a través de Amazon pueden también adquirir la parte impresa, que está disponible a todo el mundo. Está en inglés, está en español, la versión en portugués está terminándose, y también estamos terminando de publicando nuestro segundo libro, que hablará sobre medicina, emprendimiento y cambio de paradigmas. Bueno, estaremos próximamente, la próxima semana en un nuevo programa. No olviden sintonizarnos, seguirnos en las redes de Chequéate, en las redes de Piste TV, para que así estemos conectados, y cualquier consulta que tengan ustedes, encantados de poder ayudar. Estamos cerrando convenios en la ciudad de Arequipa, Perú, para que también ustedes, cualquier molestia que puedan tener las personas que se encuentren en Arequipa o en la parte sur del Perú, puedan acudir a lo que es un servicio de diagnóstico precoz, sobre todo, o de manejo de un cáncer que puedan tener. Entonces, nuevamente, cualquier duda pueden escribirme a los teléfonos o a las redes que están apareciendo en su pantalla, y estaremos nuevamente en un nuevo programa. Un saludo con todos, el doctor Luis Pacora se despide, y esto es La Hora Médica por Episte TV, una nueva forma de ver televisión.